Edición especial. Estamos profundizando en lo ocurrido en España, el gran apagón, intentando empezar a medir el impacto económico. Creo que es momento de escuchar a los ingenieros, a los CEOs de las empresas energéticas. Es el momento también de escuchar a quienes representan a la hostelería, el daño que ha causado este gran apagón a sectores concretos. Y este es uno de ellos. Pero hay otros, como la industria electrointensiva, esa gran consumidora de energía a la que le cuesta tanto reanudar la actividad cuando todo cae de esta manera tan abrupta y tanto tiempo se desconecta. Pues con estas personas y también en clave de inversión, con especialistas en el efecto que tendrá el gran apagón en la confianza en las inversiones en las infraestructuras, ¿subirá esa sensación de necesidad de invertir más? ¿Perderemos confianza en las empresas que en España son las responsables del suministro eléctrico y de la propia red? En la Bolsa de Madrid con Laura Blanco estamos realizando este programa y podemos aprovechar, Laura, para echar un vistazo precisamente a las cotizaciones. ¿Qué está pasando el día después? Bueno, lo que está pasando el día después y lo que ha pasado en estos primeros minutos de negociación en bolsa. Redeia, Red Eléctrica, está cayendo un 1,6%. Fíjate que si ayer transcurría la jornada con normalidad y apenas notábamos impacto por lo que pueda suceder de ahora en adelante, ese impacto económico, el hecho de que las empresas paraban la actividad. ArcelorMittal, por ejemplo, era una de esas empresas que necesitan de manera intensiva el uso de energía, también paraba. Bueno, pues ahora miramos a las cotizaciones y no solo nos encontramos que BBV se ha dado la vuelta y cae tras la publicación de resultados, nos encontramos que el protagonista Redeia, de quien esperamos alguna explicación cuando están a punto de cumplirse 23 horas del inicio del gran apagón, está cayendo en bolsa. Pues esa es una mirada en tiempo real de lo que está ocurriendo en el mercado, donde se hace una lectura, la de las empresas que cotizan, de lo sucedido. Otra mirada que mantenemos durante la mañana es lo que está ocurriendo con el suministro. Es verdad que desde primera hora de la mañana se normalizó precisamente tanto la demanda como la capacidad. Empezaron a ajustarse los comportamientos y ahí lo seguimos viendo a través de la información en tiempo real de Red Eléctrica, como la demanda real de energía pues está perfectamente ajustada ya. La última lectura, los 25.500 gigavatios, pues está ahí en los niveles de la capacidad programada. Incluso en la parte baja, curiosamente, se ve que hay un poco de no demasiada tensión con lo ocurrido en las últimas horas. Vamos a continuar pues con el análisis, dando la bienvenida a Capital Radio a una persona muy especial. Decimos que es el momento de escuchar a los ingenieros, vamos a hacerlo. José Luis González Valdés, ingeniero y experto en energía. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, ¿y vosotros? Necesitamos una visión experta de lo que está pasando, porque ya vemos que la información oficial nos llama la atención que tarde tanto en facilitarse a los ciudadanos cuando estamos hablando de un sector, el energético, en el que hay ingenieros de máxima calidad, un sistema extraordinario, incluso es modélico, dicen en muchos países, que ha incorporado un mix de una forma muy avanzada con la incorporación de las renovables. Pero con tu mirada crítica, José Luis, ¿qué está pasando aquí para no tener la seguridad de lo que ha sucedido? Bueno, efectivamente, como bien dices, hay muchos ingenieros. Lo que ocurre es que por encima de todo eso hay un poder político ideológico que, bueno, el caso, por ejemplo, de Red Eléctrica es muy sintomático. La presidenta de Red Eléctrica es una registradora de la propiedad, que supongo que no tendrá muchos conocimientos de electricidad, ¿no? Entonces, es curioso, por ejemplo, que haya una presidencia o una empresa que el presidente del gobierno ayer dijo privada, porque efectivamente creo que la mayoría del capital es privado, pero que evidentemente es el presidente del gobierno quien nombra a la presidenta en este caso y a muchos consejeros. Entonces, bueno, aunque efectivamente hay técnicos, no nos olvidemos que este país no está gobernado por los científico-técnicos. Hay otros países que sí lo están. Este está gobernado más bien por los puros políticos, ¿no? Entonces, creo que esa es una reflexión que conviene tener el presidente a la hora de plantear qué es lo que está pasando. Al menos para explicar la falta de información, pero... Pues puede ser, sí, porque a los ingenieros nos gusta mucho, digámoslo, no tanto por una cuestión ética, sino una cuestión de pura profesionalidad, cuando nos falla algo, que aquí ha fallado evidentemente, saber por qué ha fallado, no tanto por saber por qué ha fallado, sino para intentar evitar que no vuelva a fallar, ¿no? Claro. Que es, digámoslo así, estamos lo mismo en el tema de la DANA. El tema de la DANA, el debate ahora es
qué pasó el día de la Dana, pero no se habla para nada de qué pasaron los 20 años antes para que no hubiera pasado la Dana, ¿no? Bueno, pues los ingenieros creo que lo que nos gusta es intentar averiguar las causas del fallo para que no se repita. No escuchamos a Laura. Vamos, sí, adelante, Laura Blanco. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, un saludo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya que usted ha citado qué pasó los 20 años de la Dana para que no sucediera lo de la Dana, efectivamente hay una influencia del poder político, pero hemos tenido todo tipo de ideologías políticas al frente del gobierno, ¿no? ¿Qué ha fallado en España para que nos hayamos encontrado con esta situación en los últimos 20 años? Yo, en fin, aparte, primero, evidentemente todos son especulaciones y la mía también lo es. O sea, no consideréis que yo tengo una opinión absolutamente experta sobre esto, porque con la información que tenemos es muy difícil producir una opinión experta, ¿no? Yo creo que estamos pagando el pato de la novedad. Hace unos años la generación de energía eléctrica en España se producía en muy pocos puntos de grandes centrales, o sea, grandes centrales hidroeléctricas, grandes centrales nucleares. Ayer el presidente del gobierno dijo que se habían descolgado 15 gigavatios. Bueno, la única fuente energética ayer que estaba produciendo más de 15 gigavatios era la solar. Pero claro, la solar centrales de un megavatio, son millones de paneles de menos de 1 kilovatio. Y entonces esos millones de paneles, su flujo eléctrico y su señal informativa que aneja al flujo eléctrico, circula a través de subestaciones, de redes, de centros, etcétera, hasta que se integra y responde a una demanda, ¿no? Y ese sistema es complejísimo y muy vulnerable. Es decir, es mucho más difícil atacar o tener una avería, cabiendo las dos hipótesis, si tú integras 15 centrales de 1 megavatio, que si tú integras millones de paneles de menos de 1 kilovatio. Entonces creo que eso es algo que, aunque pueda parecer un poco más filosófico que técnico, creo que está detrás de la cuestión. O sea, la dificultad, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, si la frecuencia de la red pasa de 50 hercios, se desconectan automáticamente. Entonces, una desconexión automática de millones de paneles puede hacer caer esos 15 gigavatios. Y claro, la otra cuestión es que no había capacidad de respuesta. Es decir, no tenemos centrales que instantáneamente sustituyan los 15 gigavatios solares que en ese momento parece que se estaban produciendo. Ya que usted apunta, señor Balbea, esto de la energía fotovoltaica, ya saben que una de las hipótesis que circulaba es que había unas irregularidades climáticas potenciales que podrían haber tenido un efecto. Pues la Agencia Estatal de la Meteorología acaba de asegurar que durante la jornada del lunes 28 de abril, en la que se produjo este apagón generalizado, no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico o atmosférico inusual. Lo que se dijo que procedía, yo creo, de la red del sistema eléctrico portugués, que era lo que ellos llamaban una vibración atmosférica inducida, que es lo que llaman el galloping en inglés, que es que algunos cables de las redes eléctricas pueden entrar en resonancia. La resonancia es un fenómeno físico que hace que cuando está vibrando algo, si el viento aumenta esa vibración, pueden entrar en resonancia, la vibración se aumenta extraordinariamente y puede colapsar, ¿no? Se suele comentar el famoso puente de Tacoma, un puente colgante en Estados Unidos, que cuando pasó empezó el regimiento a marcar el paso encima del puente, ese marcar el paso hizo entrar en resonancia con la vibración del puente y el puente se derrumbó. Bueno, esta era una explicación o una hipótesis un tanto de ciencia ficción que en algún momento circuló ayer por la mañana, pero que la Agencia Estatal de Meteorología, como tú bien dices, acaba de desmentir, y que además suele darse más bien en casos de heladas, cuando los cables tienen una capa de hielo, porque entonces pesan mucho más y es más fácil que una vibración del cable lo rompa, ¿no? Ayer yo creo que esa hipótesis no es la acertada, vamos. Yo creo que más bien lo que ha debido ocurrir es que ese complejísimo sistema de integrar millones de paneles para producir los 15 gigavatios, para producir más de 15, estaban produciendo 16 gigavatios ayer, que es el 60% de la generación que necesitaba España ayer. Por cierto, mucha generación de esas estaba empleando un bombeo de aguas y muchas estaba exportando. Estábamos exportando 3 gigavatios a Francia y 3 gigavatios a Portugal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si empiezan a desconectarse paneles, sea por avería, sea por automatismo, sea por intrusión, que también puede ser, porque otra reflexión que conviene hacer es que es más fácil garantizar la seguridad de una central eléctrica de 1 megavatio
llevada a cabo por profesionales que tienen experiencia y que han implantado medidas de seguridad, que gestionar la seguridad de la intrusión o de la posible intrusión de millones de paneles que están repartidos por todo el territorio y que a lo mejor es un paisanito que va por la mañana con una moto a ver cómo están, ¿no? Entonces, quiero decir que casi todos son automatismos, y entonces esos automatismos pueden haber hecho saltar algunos paneles y haber producido el colapso. Por lo tanto, de sus palabras y su interpretación, deducimos que tenemos que gestionar de otra manera el autoconsumo o pequeñas instalaciones solares, o tenemos que reforzar la red, porque lo que nos estamos preguntando es si esto se puede volver a repetir. Entonces, con toda la cautela, porque no sabemos el motivo, entendiendo que algo habría podido suceder en el sistema, la clave es las pequeñas instalaciones solar fotovoltaicas o reforzar la red eléctrica. Sí, las dos cosas, lo dices muy bien. No tanto autoconsumo, no, el autoconsumo exporta energía a la red en determinados momentos, pero no es lo más importante. Lo más importante, y creo que todos hemos circulado por los campos de España últimamente y hemos visto cómo está de paneles, o sea, y eso no es autoconsumo, eso es producción pura y dura, por entendernos, ¿no? Entonces, la integración de esos millones de paneles, que son millones, que no creo que exagere nada, porque claro, para conseguir 15 gigavatios, que son 15.000 megavatios, que son 15 millones de kilovatios, cuando los paneles producen menos de 1 kilovatio, hacen falta millones de paneles, ¿no? Entonces, la integración del flujo eléctrico y de la información añadida a ese flujo eléctrico de millones de paneles, muchos de los cuales están automatizados, funcionan automáticamente, es decir, no hay un control humano, manual, como sí lo había o como lo hay en una central nuclear de un gigavatio, de un gigavatio, digo bien, o de Aldea Dávila, que es una presa que tiene 1.000 megavatios, o sea, un gigavatio, evidentemente es mucho más susceptible de ser vulnerable tanto a automatismos que lo paren, tanto a averías que se puedan producir como a intrusiones. Las intrusiones también hay, yo no tengo ninguna certeza de que haya podido ser una intrusión, pero cabe, porque evidentemente es más fácil una intrusión en muchas pequeñas subestaciones a través de las cuales puedes llegar a la escala del sistema que no hacer una intrusión en una planta que está mucho más protegida, ¿no? Comprobamos cómo es importante escuchar a los ingenieros en estas circunstancias, como a José Luis González Baldé. Gracias, José Luis, por acompañarnos.